Hola, bienvenido a esta microconferencia. Nosotros somos miembros del grupo de investigación Microbiology Platypus. El grupo se formó en el año 2013 por parte del investigador principal Damián Devos y se encuentra ubicado aquí, en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, que se encuentra en el campus de la Universidad Pablo de Olavide, en la ciudad de Sevilla. En la actualidad, el grupo está formado por Damián Devos, el investigador principal, Elena Rivas Marín, postdoc y profesora de la UPO, Carlos Santana y María del Sá, estudiantes de doctorado, y Valentina Enríquez y David Moyano, servidor, ambos estudiantes de máster. En esta microconferencia vamos a ver cómo la bioinformática puede resolver problemas biológicos a partir del ejemplo concreto del superfilo de bacterias formado por los filos Plantomicetos, Verrucomicrobia y Clamidia. ¡Comenzamos! Seguro que te estás preguntando qué es eso de la bioinformática. Podríamos definir la bioinformática como la aplicación de métodos computacionales para el análisis de datos biológicos. Es una de las disciplinas científicas con un mayor auge en los últimos años, debido en gran medida a la aparición de nuevas tecnologías que han generado una cantidad abrumadora de datos biológicos y una necesidad de analizar estos. La bioinformática nos permite hacer infinidad de tareas, como conocer las características de una proteína poco conocida en base a buscar similitudes de esta con otra que sí esté más estudiada, el diseño de fármacos basados en el conocimiento de una diana biológica gracias a la estructura tridimensional de estas moléculas, o conocer las diferentes relaciones evolutivas entre diferentes organismos en base a estudiar la similitud de su secuencia. Cada grupo de investigación aplicará las herramientas que la bioinformática nos aporta en función de los requerimientos que estos tengan. En el grupo Microbiology Platypus hacemos uso de la bioinformática junto con los análisis de experimentos para descifrar las características de un grupo de bacterias que forman el superfilo PBCs, formadas por los filos Plantomicetes, Verrucomicrodia y Clamidia. El potencial de este equipo reside en su carácter dual, ya que combinamos la parte computacional con la parte experimental. En este vídeo veremos algunos ejemplos de éxito de esta combinación de fuerzas. Este grupo de bacterias, muy diferentes entre sí, no suele tener las mismas características que el resto de bacterias conocidas, lo que las convierte en un grupo muy especial y de gran interés. En la tabla que mostramos podemos ver estas diferencias. Algunas bacterias dentro de este grupo tienen diferencias muy significativas en la manera que tienen de dividirse. Por ejemplo, en estas imágenes vemos como la división de algunos de los representantes de este grupo es totalmente asimétrica, algo que no pasa en el resto de bacterias. Otro ejemplo de esto lo vemos en el complejo sistema de membranas internas que se muestra en la imagen. Esto no es propio para nada de las bacterias, siendo esta característica más propia de las células eucariotas. Como podrás intuir, las bacterias del filo PBC juegan un papel crucial para el estudio de la biología evolutiva de la célula eucariota, pues en ellas se encuentran características intermedias entre bacterias, dominio al que pertenecen, y las otras dos formas de clasificar a los organismos con vida, conocidas como dominio, que son arquea y eucariota, siendo este último al que pertenecemos los seres humanos. Un ejemplo concreto de los resultados de las investigaciones del grupo es el Integrative Computational Biology Docker, conocido como ICB Docker. ICB Docker es un software que a partir de una o más secuencias de proteínas realiza múltiples análisis de diferentes descriptores funcionales de estas, con el objetivo de conocer más acerca de ellas. Algunas de las ventajas que presenta frente a alternativas ya existentes es el hecho de no estar centrado en organismos modelo, el hecho de usar más descriptores o parámetros para estudiar estas proteínas y el hecho de estar en un contenedor. El término Docker o contenedor hace referencia al modo en el que se distribuye esta aplicación. Cuando generamos una aplicación de este tipo, normalmente se requiere el uso de otras aplicaciones, ciertos archivos de configuración, el uso de un sistema en concreto. El Docker permite englobar todas aquellas cosas que una aplicación necesita, además de la propia aplicación. Así, ese contenedor se puede usar en cualquier equipo que tenga instalado este Docker y ejecutar la aplicación sin tener que instalar ni configurar nada más. Esta aplicación se ha usado con el conjunto de proteínas de los representantes del superfilo PBC para conocer más acerca de la biología tan fascinante de estos.
Uno de los primeros ejemplos del grupo en el que se demuestra de forma muy exitosa la combinación del trabajo computacional y el experimental, y que es en sí el germen del grupo, fue la determinación de las proteínas de revestimiento de membrana o MCP en bacterias del grupo PBC. Estas son proteínas relacionadas con el sistema de endomembrana eucariota que hemos mencionado anteriormente. En una búsqueda de este tipo de proteínas basadas en su estructura, en lugar de su secuencia, se encontró que además de los organismos eucariotas, donde ya se conocían, había proteínas dentro del superfilo PBC que tenían dicha estructura, a pesar de que la secuencia no estaba conservada. El trabajo experimental con estas proteínas determinó su posible relación con el sistema de endomembranas de dichas bacterias y su posible relación con la aparición del sistema de endomembranas eucariotas. Un segundo ejemplo de esta interacción gira en torno a la búsqueda de proteínas implicadas en el proceso de división celular, que como comentamos antes también era bastante especial. Dentro de los plantomícetes hay bacterias que se dividen tanto por fisión binaria, esta forma que veamos aquí, como por gemación, esta otra. Sin embargo, en todos ellos falta una proteína llamada FTSZ, la cual es la encargada de dirigir la división en todas las bacterias estudiadas. El análisis informático descartó por completo la existencia de dicha proteína en plantomícetes. Sin embargo, en estos mismos análisis se encontró que algunas otras que participan en este proceso sí que estaban, aunque no siempre, y además aparecían de manera irregular. En el laboratorio se mutaron estas proteínas y pudieron comprobar cómo éstas no tenían la función que se podía esperar, lo que sugiere que el tipo de división que tiene lugar en plantomícetes es fruto de la pérdida de las proteínas clásicas de división y la ganancia de nuevas proteínas, aún por determinar, que han fomentado la aparición de nuevos mecanismos de división. Por último, cabe destacar el esclarecimiento de la ruta de producción de carotenos en plantomícetes. Estudios de filogenia así como alineamientos establecieron una ruta de producción de dichos pigmentos en estas bacterias nunca antes descritas. En el laboratorio experimental se ha verificado cada uno de los genes de esta ruta predicha para plantomícetes. Y con esto concluiría nuestra microconferencia. Esperamos que os haya gustado y os haya resultado de interés. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.